Alaikum. La paz sea con ustedes. Ya el rabino me había adelantado, pero no el demás. Es el saludo universal del Islam. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Todos los actos de un musulmán empiezan con esta oración, en cualquier lugar. Antes de empezar, muchas gracias por la invitación. Es complacido de encontrarme aquí para hablar un poquito del Islam, porque en 15 minutos no alcanzamos a explicar muchas cosas. Hablamos de paz. ¿Y qué es la paz? Yo voy a explicar qué es la paz en el Islam. En un mundo que no quiere la paz, en un mundo donde existe la violencia en toda su magnitud. Pero el Islam, la palabra Islam, se deriva de la raíz árabe sin, que significa, entre otras cosas, paz, sumisión y obediencia en el sentido religioso. La palabra Islam significa sumisión a voluntad de Dios y obediencia a su ley. La relación entre el significado original y religioso es fuerte y clara solo a través de la sumisión a la voluntad de Dios y por la obediencia a su ley podemos alcanzar la verdadera paz. Yo cuando hablo de paz se me viene a la memoria un programa de humor colombiano cuando dicen todo el mundo habla de paz y nadie se promete. Nosotros queremos la paz. Pero ¿qué hacemos nosotros para alcanzar la paz? Para no violencia. Si nosotros no hacemos nada, no podemos exigir tampoco. Es que la violencia está en cada uno de nosotros. Y la paz también. Pero muchas veces la violencia es más fuerte que la paz. Así, la paz y el Islam vienen de la misma raíz y pueden considerarse sinónimos. Uno de los nombres de Dios es paz. Las palabras finales de las plegarias diarias de todo musulmán son palabras de paz. El saludo de los musulmanes cuando vuelven a Dios es paz. Las salutaciones diarias entre los musulmanes son expresiones de paz. El adjetivo musulmán significa en cierto sentido pacífico. En el Islam, el cielo es la morada de la paz. Cuando nos comprometes en el cielo, nos está comprometiendo la morada de la paz. ¿Pero qué hacemos para encontrarla? La vida es un valor recibido de Dios y el hombre un depositario que debe servirse de este valor con honradez y destreza, con respeto hacia Dios y con conciencia de su responsabilidad ante Él. Debe practicarse la justicia, sean cuales fueran las circunstancias y en todos los ámbitos de la existencia. Deben desterrarse la injusticia y la opresión y hacer prevalecer la justicia de tal suerte que a cada cual, sea musulmán o no, se le otorgue su derecho. Pues, en efecto,
en buenos principios no pueden dejar de hacer del nuestro un mundo mejor para recuperar la dignidad humana, alcanzar la igualdad, gozar de la fraternidad universal y construir una paz justa y duradera. La religión ha sido objeto de abusos y malas interpretaciones a lo largo de la historia. Así, algunos lo han utilizado como medio de explotación y represión, como pretexto para el prejuicio y la persecución. Otros, en cambio, como fuente de poder y dominio sobre las masas y las clases superiores. En nombre de la religión se han hecho estallar guerras injustificables, se ha oprimido la libertad de pensamiento y conciencia, se ha perseguido la ciencia, se ha negado el derecho a la madurez del individuo, degradando así flagrantemente la dignidad y el honor del hombre. Y en nombre de la religión se ha causado asimismo injusticias a la humanidad, de las cuales se han derivado muchos perjuicios para la propia religión. La vida es un valor recibido de Dios. El hombre es un depositario que debe servirse de este valor con honradez, destreza, con respeto hacia Dios. Le debe practicarse la justicia, sea cuales fueran las circunstancias. En este sentido de la justicia, el Islam rechaza toda clase de violencia, venga de donde venga. Rechaza sus actores intelectuales y materiales. Es lamentable que una organización como las Naciones Unidas, por ejemplo, que fueron creadas para la búsqueda de la paz, ha cambiado su esencia, ha perdido su norte y volvió patrocinadora de guerras. Si acaso eso no es violencia, la pobreza no es violencia, la producción de armas no es violencia, invadir naciones, bombardear ciudades, asolar pueblos, masacrar ciudadanos indefensos con argumentos mentirosos y falsos, ¿eso no es violencia? Y eso es por el solo hecho de ampliar sus dominios, humillar a su gente y robar sus riquezas naturales. ¿Eso no es violencia? Asesinar a una persona para robarle un celular, para robarle una bicicleta, para robarle una moto y hasta un par de tenis, ¿esto no es una violencia? Si acaso la vida no vale un par de tenis. Es fácil, hermanos, hablar de la paz, pero sentados en una mesa como estamos sentados ahora nosotros. Es muy fácil hablar de la paz. Pero ¿cuál es la tarea que estamos haciendo nosotros para conseguirla? ¿Cuál es la tarea de las naciones fuertes para conseguir la paz? Es dividir el mundo en primera, segunda y tercera clase. ¿Es paz? A nosotros protestamos al principio porque nos decían que éramos pueblos subdesarrollados. Es decir, somos los últimos que pueden pensar entre la raza humana. Pero ya entonces nos cambiaron la palabra de subdesarrollados en vía de desarrollo. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Entonces ya no somos subdesarrollados, somos pueblos en vía de desarrollo. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar al desarrollo? ¿Cuándo vamos a llegar
a tener justicia? ¿Cuándo vamos a conseguir la paz? No es violencia, hermanos, utilizar mercenarios para cometer toda clase de horrores. Sin duda, esta es la verdadera violencia, que el Islam no acepta ni lo permite, porque su esencia es proteger la vida que pertenece solamente a Dios, y solamente Él es el dueño absoluto de ella. Cuando respetamos la vida, esta es la verdadera. Oigamos por favor lo que nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, en el capítulo 16, versículos 125-126. Y esto lo digo porque nosotros como musulmanes estamos estigmatizados por la violencia. Y nosotros estamos contra la violencia, pero bueno, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: llama al camino de tu Señor por medio de la sabiduría, por medio de la sabiduría, la buena exhortación y convenciéndolo de la mejor manera. Verdaderamente tu Señor conoce a quien se extravía de su camino y conoce a los guiados. Y si castigáis, hacedlo en la misma medida que fuisteis dañados. Pero si tenéis paciencia, esto es mejor para los que entienden. Estas indicaciones, hermanos, son de gran importancia para todos cuantos se dedican a la proclamación del Islam. Se les pide sabiduría para que tengan presente la inteligencia, la capacidad de raciocinio, las circunstancias extremas. Significa que no hay que contentarse solo con desarrollar una argumentación convincente, sino que debe intentarse también llegar hasta el mundo de los sentimientos y despertar en las personas que intervienen en el diálogo amor hacia los principios islámicos. Debemos invitar a todos al camino de Dios y proclamar su voluntad universal. Debemos hacerlo con sabiduría, respeto. Debemos dirigirnos a las personas con ejemplos tomados de su propio campo de experiencia, tanto si es parecido al nuestro como si es muy diferente. Nuestra proclamación no debe ser dogmática, arrogante ni ofensiva, sino suave, respetuosa y tal que atraiga la atención, de modo que el oyente advierta que actuamos por amor de Dios y por amor al prójimo. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán, capítulo 8, verso 62: pero se inclinan por la paz, inclínate también y confíate en Allah. Él es quien oye y quien sabe. Allah es Dios. Y por último, si alguno de estos idolatras busca tu protección, le está diciendo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es en plena guerra, cuando están en guerra. Si alguno de estos idolatras busca su protección, recíbelo hasta que haya escuchado la palabra de Allah. Y luego, si persiste en su idolatría y quiere marcharse, hazlo llegar hasta un lugar seguro por el mismo elegido. Esto es porque ellos son gente que no sabe. Este mandato divino ha de garantizar sin protección hasta escuchen la voz de Dios y adquieran el conveniente conocimiento de esta religión.
El profeta ha de protegerlo hasta que encuentre un lugar para su seguridad, aunque sean idolatras. Se muestra así hasta qué punto es celoso el Islam por salvar a estas personas y conducirlas a la verdad. Lugar de seguridad quiere decir dejarlo regresar a su hogar, lo que significa que es libre de aceptar o no el mensaje del Islam. Nueva confirmación del principio del Islam en materia de religión: no cabe coacción. A quien manifiesta querer conocer el Islam se le debe dar esa oportunidad, aunque pertenezca a un pueblo que se halla en guerra con los musulmanes, garantizándole protección y también vía libre de regreso, si después de haberlo explicado no lo acepta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. De todas las 5 religiones, 5 representantes repitieron las palabras paz. Y yo creo que, como Mahatma Gandhi solía decir, si tú estás en paz contigo mismo, al menos hay lugar pacífico en el mundo. Entonces ya la pregunta. El señor Reino quería retirarse. Vamos a dar un paso a las preguntas. Me voy en 20 minutos. Entonces damos pasos a las preguntas para él. Y para ustedes. La primera pregunta va dirigida al reverendo de la Iglesia Anglicana, que dice de esta manera. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Perdón. Esta pregunta va dirigida al reverendo de la Iglesia Anglicana y dice de esta manera: ¿cómo se ha trabajado por el acercamiento con las otras religiones? Bueno, tenemos varias experiencias. A nivel de la ciudad, la Arquidiócesis de Medellín, de parte de la Iglesia Católica Romana, lidera un movimiento que se llama el Colectivo Ecuménico. A ese movimiento venimos perteneciendo hace 10, 12 años más o menos. En diferentes grupos religiosos que nos reunimos allí, compartimos en diferentes partes de la ciudad, en diferentes parroquias o en templos de nosotros también. Esa es una de las formas. La otra es una experiencia también que venimos liderando en los campos de misión, donde diferentes grupos religiosos vamos y hacemos una asistencia o un acompañamiento espiritual sin ningún tipo de proselitismo. ¿Qué quiere decir? Sin el objetivo de que usted se adhiera a nosotros o el otro se adhiera al otro, sino sencillamente míralos como ellos se aman, ¿verdad? Entonces es como dando ese testimonio, acompañándonos, acompañamos las comunidades y de esa manera lo hacemos. Son es como los dos ejemplos tipificantes que les puedo compartir en este momento. Segunda pregunta. Si todas las religiones tienden al bien, ¿por qué permitimos que éstas nos separen en lugar de unirnos? ¿Puede tomar la palabra cualquiera de ustedes? Sí, todas las religiones, es verdad, pertenecen a Dios, y como yo acabo de decir, las religiones todas son iguales. Nosotros lo que hacemos es la religión diferente. Nosotros tenemos las 3 religiones monoteístas, el judaísmo, cristianismo, islam, que derivan de la misma raíz, del mismo profeta, que es Abraham, la paz con él. Y hay mucha gente, a veces dicen, son las religiones abrámicas. Entonces, la raíz es igual. Y como dijo el padre ahorita, que es mucho más los que nos une que lo que nos separa. La cuestión es que lo que estamos viendo en este momento, y yo digo de la violencia, es más político que religioso. Ojalá fuera religioso,
Si fuera religioso lo entendíamos mucho más. Lo que pasa es que está separando es la política. Y la política es egoísmo. Lo que nos está separando a nosotros. Pero como religiones estamos más unidos que nunca y estamos en el mismo camino, buscando la misma vía para llegar hacia Dios. Y esa es la realidad de la religión. Las diferencias son una riqueza. No podemos pretender ser todos iguales. Pero lo que nos une en las religiones nos compromete a purificar la práctica de cada religión. Yo creo que cuando las religiones han sido origen de conflicto y de violencia, como desgraciadamente ha pasado, y nosotros los cristianos en eso tenemos que pedir perdón y avergonzarnos, o ciertos grupos del Islam también, hemos traicionado el núcleo central de nuestras religiones y de la religión en sí misma. Para lograr unirnos en la búsqueda de la paz, en la construcción de la dignidad del hombre, tenemos que purificar la práctica religiosa viviendo la autenticidad de cada religión. Me parece que es algo necesario. Si somos fieles a la raíz de cada religión, al fundador y a los mejores representantes de cada religión, todas las religiones tienen santos, tienen profetas, tienen hombres ejemplares en quienes resplandece lo divino. Si somos fieles a eso, en el caso nuestro, Jesús, entonces podemos trabajar mejor por un mundo más humano y más pacífico. Yo creo que uno de los problemas del mundo actual es que la verdadera religión y la verdadera espiritualidad se está sustituyendo por la idolatría, del dinero, del poder, del materialismo. Y ninguna de las grandes religiones puede quedarse tranquila ante eso que produce indiferencia, agnosticismo y decadencia espiritual cada vez mayor. Mientras veamos en cada otro ser humano el reflejo de nosotros mismos, de que todos somos iguales, de que fuimos todos creados en imagen y semejanza de Dios, de que todos tenemos dentro de nosotros esa chispa divina que nos da la vida, y respetarla, en ese momento no habrá más diferencias. Recordarles el fundamento del anglicanismo y de los misioneros pétreos, como es la razón, la fe, la tradición y las sagradas escrituras, enmarcadas siempre en un contexto. Para nosotros la respuesta a la pregunta que hace la persona, nosotros decimos es: todo depende de los intereses del momento y de los lugares y de los tiempos. Lastimosamente, como dice Nietzsche tan bellamente en uno de sus textos, humanos, demasiado humanos, ¿verdad? Y de esos humanos estamos constituidos todos los grupos religiosos. Sinato, un pionero de la cultura bíblica del siglo XIX, decía: cuando vayas a un grupo religioso, medita de la siguiente manera: oh mi querido Señor, he venido a este lugar donde te adoran de manera diferente a la mía, pero yo sé que eres tú mismo, mi Señor, por lo tanto aquí en este lugar te ofrezco mis respetuosas reverencias. Y en una ocasión, a mi maestro espiritual, que se llama Silan Panamá Ismael, me gusta mucho visitar los templos católicos, y a mí me preguntó: ¿usted qué opina de la posesión de Jesús allá crucificado? Él dijo: yo nunca
voy a deshonrar ninguna tradición religiosa. Eso no es muy inteligente, eso es tirar más bien a, digamos, fanático. La cultura védica significa unión. Y unión va pegado a diversidad. Hay mucha diversidad. Positivo y negativo se atraen. Realmente no es que sea positivo ni negativo. Le tocó ese papel. Hombre y mujer se atraen. Si existe algo malo, por así decirlo, es solamente el ideal para optar por el bien. Entonces, la cultura védica siempre ha hecho énfasis en que haya una unión universal. Y esa unión solo se puede lograr si nosotros mismos no cometemos violencias con lo supuesto decir otra religión. Porque cuando decimos otra religión, significa que hay otro Dios de pronto. Entonces, esa existencia de que solo hay un Dios supremo es muy bonita. Si no hubiera una guerra más grande entre dioses, sería muy peligrosa. A los griegos. Siguiente pregunta. A pesar de los costos que esto pueda traer, ¿creen que las religiones están llamadas a cumplir un rol profético de denuncia de la injusticia y la violencia, en defensa de las víctimas y pobres, en un contexto de corrupción y narcotráfico, de alianzas entre lo legal e ilegal, como forma de incluir no solo la paz personal, sino también la paz social? Va dirigida para todos. El mensaje profético ha sido siempre, lo dice en la referencia anterior, el buscar la igualdad social, el buscar de que, como dije en la pregunta anterior, logremos vernos como iguales. Es solo a medida de que logremos eso, el que vamos a lograr el que deje de haber estos carteles, ya sean los que exportan drogas o aquellos que sacrifican animales para el consumo. Muchos somos tal vez inconscientes. Su primera exposición me hizo pensar mucho en eso, en la crueldad que hay con los animales. Es algo que además somos inconscientes porque lo estamos viendo día a día cuando vamos a un mercado y vemos carne y pollos y la forma en que estos animales han sido tratados para llegar ahí para el consumo. Me recuerda que debemos de volver tal vez a pensar en que la santificación de los animales es algo que se hacía en épocas del templo, es volver a la raíz de lo que tal vez éramos en el jardín de Edén, citado en la Biblia, y que solamente después de Noé fuimos permitidos de comer animales. Entonces, hay mucha cosa que crea violencia y que a veces no somos inconscientes, pero tenemos una Biblia, tenemos unas indicaciones como un manual en el cual regirnos para volver al camino correcto. El Islam es la última revelación. Y los profetas, desde el primer profeta, que es Adán, la paz sea con él, hasta Muhammad, la paz sea con él, trajeron el mismo mensaje. La palabra de Dios. Por eso no hay diferencia en la profecía ni en los mensajes. La diferencia lo hicimos nosotros. ¿Pero quiénes nosotros? Nosotros en el Sagrado Corán nos dice que entre la gente hay tres clases de gente, dos clases sociales. Somos los creyentes
los incrédulos y los hipócritas, que existen porque existen. Los creyentes son todo lo que hacemos para agradar a Dios, para llegar a Dios. Lo que estamos buscando, el camino bueno que nos va a servir a nosotros, a nuestras familias, a nuestras sociedades. El creyente cree que todo lo debe a Dios y todo lo que obtiene en su vida es con el favor de Dios y con la ayuda de Dios. El incrédulo, en cambio, es prepotente. Cuando llega a tener algo, cree que lo tuvo por su propia cuenta, por su diligencia, y no reconoce que es una cosa de Dios y Dios cualquier momento se lo puede quitar como lo ha dado. Entonces esta persona empieza a hacer lo que quiera. Empieza con intención en el narcotráfico, empieza en todos los negocios malos, porque esto cree que es una valentía de él. Eso no le importa nada. Y queda el hipócrita, que es el peor, que un día está en un lado y el otro día está en el otro lado, no sabe dónde está ubicado. Y estos son los peligrosos y más peligrosos que los incrédulos. Y que todo eso es por la ausencia de la presencia de Dios. Cuando nosotros volvemos a la presencia de Dios y a encontrar el camino, todas estas cosas con seguridad se va a acabar, y ahí sí puede llegar la paz y se acaba la violencia. No va a disculparme. ¿Quién puede? El profetismo, perdón, respondo a la pregunta desde la perspectiva cristiana católica. El profetismo siempre es necesario, porque es denuncia, desde cualquier religión, es denuncia del mal, de lo que deshumaniza, de lo que destruye la vida y la dignidad del hombre. Y al mismo tiempo es anuncio de un camino de salvación. Por eso fortalecer la espiritualidad en cada religión es necesario para que haya verdaderos profetas, como usted en la pregunta le insinúa, dispuestos a afrontar cualquier riesgo, como lo han hecho los grandes representantes de las religiones de las que hemos hablado esta tarde. Porque la religión no es ajena al hombre ni al bien del mundo. Por el contrario, está al servicio de la salvación del mundo. Pero eso no se logra sin una profunda experiencia de Dios y sin una gran fuerza y autenticidad espiritual. Pienso que el profetismo es una urgencia, como dice el Padre, es una urgencia. El Papa Pablo VI, en el Vaticano II, nos lo va a expresar de una manera muy hermosa. Y nos va a decir, más que creyentes, porque lo somos, sean creíbles. Más que creyentes, es ser creíbles allá en la comunidad, allá en el hogar, allá en el trabajo, allí en nuestro grupo de amigos. Entonces este profetismo, en medio de estas realidades de violencia y de corrupción, no nos asignó un llamado fundamental a volver a la fuente, y las fuentes cada uno las tenemos, ya nos lo decía, son nuestros textos sagrados, ¿verdad? Volver a ellos y asumirlos con la responsabilidad a la cual nos llama, y por qué no desde la tradición del anglicanismo, que lo vemos a la luz de los tiempos, como nos lo va a decir también el Vaticano II, y es volver la mirada a unos documentos que tiene la Iglesia Católica Romana que lastimosamente se han desaparecido, como es el documento de Medellín,
el documento de Puebla, el documento de Santo Domingo, pero no para que sean documentos para ser leídos, sino para ser vividos. Entonces nos toca, y yo pienso que esa es la urgencia, ser coherentes o dar testimonio de vida donde quiera que nos encontremos. Y yo creo que podemos hacer la labor del profeta también Juan el Bautista, clamar una voz que clama en el desierto, ¿verdad? Gritando la necesidad de conversión, pero a través de mi conversión, no a través de la conversión del compañero. No, el que tengo que empezar soy yo. No puedo esperar que el otro, no. Dele testimonio y entonces mañana puedes pedir lo que quieras. En el inglés hay un cantante chileno que dice: voy a cambiar el mundo, voy a empezar por mí. Porque decía el padre, es algo muy bonito, nosotros tenemos que vivenciar la espiritualidad. Otro pequeño detalle, vivenciarla con quién. Si yo quiero ser un buen profesional, perdón, yo no vengo para UPB. Si yo quiero estudiar matemáticas, voy con un matemático. Si yo quiero aprender de fútbol, voy con un futbolista. De la misma manera, si yo quiero, respecto a la pregunta que dice que vino como a buscar, no, si yo me junto con esas personas que solo vienen, que piensan que la religión es para buscar, hablar del pecado, del mal, no. Antes del pecado existía la religión. O sea, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Es el mismo camino, como dice el Mahabharata. ¿Qué es el camino? Es aquel que han cruzado los grandes. Yo no puedo inventarme una religión y por dentro pensar, como soy de bueno yo, ¿qué haría yo sin mí? No. Yo tengo que tener el criterio de otra persona que dice, estás actuando bien. Lo que estás haciendo se te ve bien. Por ejemplo, yo sé que yo me veo aquí de una manera, ustedes a mí me están viendo de una manera totalmente diferente. Así mismo, yo veo, por ejemplo, con el perdón por ejemplo, de la parte musulmán, desde lejos lo vemos como mucha guerra, como muchas cosas, pero mire cómo estamos escuchando. O sea, yo estoy aprendiendo mucho acá. Estamos aprendiendo muchas cosas. Paso contrario es que de pronto en esta intimidad estamos diciendo, no, aquí no está mal, yo lo dije la mano mal. Pero no podemos hacer esto. Esto de pronto puede pasar en el campo teísta, donde dice que nosotros, el mal realmente existe para optar por el bien. Lo que tiene que hacer el teísta es tratar de cumplir la ley y no hay ningún problema. Todas las cosas que vienen alrededor nos para volvernos más fuertes, más sólidos. Y voy a poner el ejemplo del que produce las perlas. ¿Quién produce las perlas? La ostra, le cree que ella lo hace feliz. Se le pone un granito de arena en su interior y ella sufre mucho. Ella sufre tanto que empieza a llenarlo de capas y capas y sigue sufriendo por ese granito de arena. Y sufre, pero al final, ¿qué es? Una perla, la paz. Perdón. Que quiero que no suelte el micrófono porque la próxima pregunta es para usted. El público lo quiere preguntar. La pregunta dice de esta manera: ¿podría por favor completar su concepto sobre verdad? ¿Es la verdad absoluta? ¿Es la verdad demostrable? Parece una contradicción, porque si la verdad no es demostrable, no es verdad. ¿Sí? En los Vedas se dice, si tú quieres conocer lo más elevado, si quieres conocer algo lo más profundo, en las universidades lo conseguimos. Hay una ciencia: teoría, práctica y resultado, tesis, antitesis, síntesis, verificación de otras fuentes y conclusión. En los Vedas se dice Tasmad Guru, Prabhadita, Jivya Susreya, Uttaman, Shatu, Parecha, Listama, Brahmanya, Upa. Upa significa lo más alto. ¿Quieres conocer Upa Brahmanayana, lo más elevado cerca del Brahman Supremo? Entonces dice, acércate a un maestro. Jesucristo dijo algo muy bonito: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Quieres conocer la verdad? Acércate a Jesucristo. Y los Vedas dice, ¿quieres aceptar la verdad? Acércate a un maestro espiritual. ¿Quieres conocer, cuando alguien se va a casar, quieres conocer la verdad? Pues la mamá dice, es así. ¿Cómo se tienen los niños? Es así. Aunque hay cosas que no hay que enseñar. A nadie le enseñan a parearse. Todo el mundo sabe cómo.
A nadie le enseñan a comer, todo el mundo sabe cómo es. Pero, aún así, tenemos 5 sentidos de percepción, pero vamos a la escuela. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que nos enseñe a manejar los sentidos de percepción. Y si no, no fuéramos a la escuela, ¿a qué venimos acá a la universidad? A que nos enseñen. Y es simplemente utilizar nuestros 5 sentidos, porque no hay más. Entonces, cuando en todas tus actividades utilizas estos 5 sentidos, en el trabajo, en el hogar, y en todas las actividades utilizas tus 5 sentidos. ¿A qué fuiste a la universidad? A aprender a manejar tus 5 sentidos. Entonces, tesis, Dios existe. Antitesis, no existe. Verificamos en otras fuentes. Conclusión, Dios existe por la imposibilidad de mostrar lo contrario. Dice de esta manera: ¿cómo ve usted la manifestación violenta como producto de una experiencia social individual? ¿O esta es una manifestación innata o genética? ¿Se puede transformar a una no violencia? ¿Y cómo hacer esto como una experiencia individual? Las actividades violentas en el ser humano nacen de nuestros deseos frustrados, de nuestros deseos erróneos, de optar por el camino que no es. Aquí estamos hablando hoy de la no violencia, de la paz, y todos, digamos, compañeros aquí que expusieron todo de una manera muy bonita, me doy cuenta que todos optan y están. Yo como que siento, no sé si me equivoque, el anhelo por dar a conocer el punto más íntimo acerca de esto, de la paz, la no violencia, la armonía, y veo que hay un interior en cada uno de querer exponerlo y presentarlo a los demás. Si alguien es violento, hay muchas recomendaciones en los Vedas de cómo él puede dejar de ser agresivo. Por ejemplo, existen varias clases sociales en los Vedas: Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra. Brahmana es el sacerdote, Kshatriya es el administrador, la policía, los militares, Vaishya es el mercantilista que comercia y a veces dice mentiras y se cree mentira. Y el Shudra, el trabajador raso. Todos se pueden dedicar a Dios. El Brahmana es más educado, habla más bonito, tiene más memoria. Recordemos que la memoria es un ingrediente de la inteligencia, pero no es la inteligencia misma. Mucho cuidado. Hay un alemán que se sabe todo el directorio telefónico de Bogotá. ¿Eso de qué me sirve? ¿No? Pero es un ingrediente de la inteligencia. Brahmana. El Kshatriya protege a la sociedad. El Vaishya mantiene a la sociedad, da alimentos. Vaishya se dedica a barriga, a la comida, el negocio es el que da la comida. Y Shudra, el obrero, raso. Todos pueden inclinarse hacia la suprema personalidad de Dios, pero cada uno tiene un comportamiento diferente. El volteador, usted tiene un comportamiento que yo correte para allá, que puedes. ¿Sí? El militar es arriba, siéntate derecho, ¿sí? El Vaishya es: te lo compré carísimo, yo te lo doy lo más barato. Es una naturaleza del Vaishya, de decir mentiras. ¿Están cometiendo violencia? No. El uno se está creyendo el sumo sacerdote, el otro es un mentiroso, el otro todo lo quiere dar con milicia y el otro a las patadas. Cada uno está en su posición constitucional. Por eso en los Vedas no comete este error de hacer discriminación, por ejemplo, el hombre y la mujer. Es que el hombre que se cree más que la mujer pues tenga un niño, sea una mamá. ¿Qué hombre sensato hace algo sin el permiso de su madre? Hoy en día se critica no, muy bien dicho que está la violencia contra la mujer, pero ¿qué tal un día que lleguemos la violencia contra la mamá? Casi no hay, ni se menciona. Como es la camilluga de pesado, un día la van a mencionar, ¿no? Entonces, así, en esta manera, nosotros tomamos la ley como nuestro capricho. Pero cambiar la violencia lo puede hacer cuando uno gradualmente opta por un placer superior. Uno solamente le puede dar la espalda al placer inferior cuando opta por un placer superior. Hoy en día se piensa que el placer superior es droga, licor y sexo. Cuando usted estudia la vida espiritual, ve que hay un concepto superior. Entonces, tienes que acercarte a esas personas que votan por ese placer superior para dejar ese aspecto de violencia. Como yo vengo a la universidad para aprender más y dejar armas en kinder, la primaria, la secundaria, posgrado, aprendo más y más profundamente. Bueno, ahí
kilómetros pasados pues no se hicieron, perdón, porque estamos limitados de tiempo. Con esto no nos conclusionan las preguntas. Señor Privado. Yo creo que el mejor ejemplo que tuvimos de no violencia no podemos tener. 5 religiones, 5 representantes de estas religiones. Yo creo que eso nos mostraron la no violencia es posible, paz es posible. Yo creo que pues, todo el mundo, ¿qué pedimos? Yo creo que cuando a Salomón lo preguntaron, ¿qué quiere? Sabiduría. Y yo creo que todos venimos aquí para esos 2 días sabiduría. Y yo creo que tuvimos esta sabiduría. Nosotros en hinduismo tenemos la diosa Saraswati y ustedes tienen Sofía, ¿cierto? Es sabiduría que lo estamos pidiendo. Para pues, terminarle con esto, yo le leí este día el psicólogo y escritor Walter Rizzo. Él dice que somos una sociedad inmadura. Hay 3 cosas indispensables para tener una vida con placer. Rodeado de estímulos que te produzcan satisfacciones, una vida gratificante en la medida que puedes desarrollar tus talentos naturales, que estás en tus vocaciones, y tercero, que tengas una vida con sentido, es decir, espiritual. Yo creo que ya sí aprendimos bastante de espiritualidad. ¿Cierto? Ya me quitaron hasta la... No, yo creo que gracias y atrás, muchas gracias. Mano.